Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más por aquí. ¿Qué tal? Hoy traemos una charla muy interesante. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestro invitado. Bueno, si leéis el título ya habréis hecho spoiler, pero vamos a tener con nosotros a Rubén Berrocal. Y repite con nosotros Alexandra un día más. Bueno, pues le está cogiendo gusto a venir a los directos. Y nada, vamos a hablar de los retos, de un poco, vamos a ver consejos y todo lo relacionado y las dudas que puedan surgir alrededor del recruitment, de cazar talento, ¿no? Para las empresas, que bueno, pues hoy en día todo el mundo se puede formar más fácil que antaño, ¿no? Pero el talento hay que buscarlo, hay que retenerlo, ¿no? Y aparte hay que saber verlo, ¿no? Y por eso, bueno, pues vamos a ver todos a Rubén contándonos y respondiéndonos algunas preguntas. Veo que vais pasando por aquí por el chat. ¿Qué tal, Candela? Bueno, Alexandra también está por aquí. Y oye, sin más dilación, aseguraros, bueno, yo creo que me escucháis todo bien, a lo mejor, bueno, la música la iré bajando y tal, y no os quiero entretener más porque prefiero pasar tiempo charlando con nuestros invitados, así que vamos a darles paso a Rubén y Alexandra. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, bienvenida. Bueno, Alexandra de nuevo. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Gracias. Bien, bien. Dispuestísimo a hablar sobre un tema que, como sabéis, me apasiona. Así me gusta, así me gusta. Aquí se viene dispuesto. Por supuesto, tenemos preguntas que hacer y queremos esos consejos, sobre todo para nuestro público, que bueno, está deseoso, yo creo, ahora que viene la temporada, digamos, de empezar ya después del verano, si uno no tenía trabajo o está pensando en cambiar. Es hora de moverse y hay que saber algunas cosas, tener cosas en cuenta, ¿no? A la hora de moverse y también para ponerse en la perspectiva de a quien le puedas interesar, ¿no? En este caso, para avanzar un poco y tener esa ventaja, ¿no? Sobre los que o las que no se ponen en el lugar de perfiles como tú. Que bueno, cuéntanos, yo sé que vienes, bueno, de Open Webinars. Como en la parte de operaciones estás, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, cuéntanos por qué, digamos, estás más metido dentro de este mundo que otras personas, dentro del recruitment. ¿Qué es lo que te llama de la atención de esto? Uh-huh. Bueno, me voy a tener que remontar muy atrás, para ¿Sí? poder explicar esto, sí, porque voy a tener que contaros que tengo más experiencia de la que me gustaría reconocer. Ya son 20 añitos en el sector tecnológico, vinculado al mundo de los recursos humanos siempre, tanto en multinacionales como en startups, tanto en multinacionales tecnológicas como multinacionales de recursos humanos, con lo cual al final la óptica que tengo, pues... Una foto muy grande, claro. Sí, además, pues empezando en su día, ahora mismo hace 19 años estaba reclutando, siendo recruiter directamente. Luego, bueno, pues a lo largo de mi trayectoria he estado también reportando a comités de dirección o formando parte de comités de dirección y lanzando startups. Con lo cual tengo la óptica, digamos, de quien me está contratando permanentemente en el ámbito tecnológico, tengo la óptica de recursos humanos, tengo la óptica de cómo se viven los equipos por dentro de desarrollo cuando hemos estado en startup. Y tengo la óptica actualmente también de los clientes, de lo que nos trasladan, bueno, pues porque al final Open Webinars, como sabéis, es una plataforma de formación B2B para las organizaciones y bueno, pues también nos dan esta visión y este conocimiento, ¿no? De qué es lo que están demandando dentro de las organizaciones para sus propios profesionales. Con lo cual, no sé si es acertada la visión que tengo o no, pero es muy amplia. Pero es amplísima, eso te iba a decir, o sea... no sé, de acertado o no, eso ya es más subjetivo, pero tener esa visión ya te da una ventaja frente al resto, la verdad. Bueno, una mochila gigante, como nos comentabas. Y bueno, Alexandra, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y que no me dio tiempo a saludaros. Primero, le quiero dar las gracias a Rubén por acceder. Siempre es un placer hablar con él sobre este tema y además creo que es el más indicado en comentarnos tema del mercado, situación actual, etcétera. Y nada, vamos a ver qué nos cuenta.
por mucho que yo esté en la parte de formación, pues soy la que le manda perfiles a Rubén, por decirlo así. De alguna manera u otra tenemos que estar en continuo contacto, a ver lo que pide el mercado, formación que podemos dar y etcétera. Ya sabéis, los alumnos, alumnas, hay que hacer un poco la pelota y caerle bien a Alexandra. Para nada. Y bueno, hablando de alumnos, alumnas, en general viewers, los que estéis por aquí, no os cortéis en absoluto, lanzad preguntas, porque sé que alguna cosa de la que hablemos vais a tener alguna duda o curiosidad de algo nuevo y que nos dejamos, y por favor, que no nos lo dejemos en el tintero. Vamos a aprovechar que tenemos a Rubén hoy con nosotros y a Alexandra para debatir muchos temas. Yo quería empezar con una pregunta muy simple, ¿vale? Yo sé que este tipo de preguntas es un poco no sé, atropello, digamos, a los invitados, porque te voy a pedir definir en 1 a 3 palabras la situación del mercado laboral. Si puede ser, desde tu visión. ¿Respondo yo? Sí, dale. Vale, que no sabía si preguntabas a Alexandra a mí, perdóname. Entiendo que hablamos de mercado laboral tecnológico IT, o mercado laboral en general. Mercado laboral IT. Si hablamos mercado laboral tecnológico, para mí las 3 palabras, la primera de todas es candidate centric, es decir, hay una realidad de mercado y es que es la empresa quien tiene la necesidad por encima del trabajador. El trabajador está en disposición de elegir, lo cual, bueno, pues en muchos aspectos yo creo que nos genera o que genera retos a las organizaciones, lo cual es fantástico porque obliga a mejorar su propuesta de valor para el trabajador. Y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Por otro lado, velocidad. Todo el mundo tiene una prisa para antes de ayer. Esto es algo que yo, desde que conozco el sector, no ha cambiado, pero no ha dejado de incrementarse. Vale. De una manera clarísima. Y por último, crecimiento. Pero crecimiento no solo en cuanto a que estamos hablando de una industria que necesariamente va a ir a más, sí, se va yendo a más, porque yo creo que los retos que tenemos como sociedad, y si miras los ODS de cara a 2030, van fundamentados en 2 elementos, ¿no? Uno, ser capaz de expandir el canal con el que acceder a otros clientes con el cual expandir los productos, o ser capaz de reducir costes automatizando procesos. En ambos sentidos hablamos de tecnología y la tecnología es un factor absolutamente diferencial, con lo cual se va a seguir invirtiendo y cuando hablo de crecimiento no es solo que el mercado va a seguir ensanchándose, sino que además también como profesionales tenemos que estar dispuestos a hacer upskilling de manera constante. Es decir, este concepto de me formo en algo y por aquí ya me voy a dedicar a algo está muy bien, pero cuando te relajes 12 meses se acabó. Se acabó. Eso es algo del pasado. Y más en tecnología. Exactamente. Es algo del pasado y muy atrás. No sé, bueno, yo no es que tenga mucha voz de la experiencia, ahora me contáis, pero realmente eso es algo que en el mundo de la tecnología se ha visto como nacer, ¿no? O sea, en el mundo de la tecnología muy atrás uno se especializaba muchísimo, yo qué sé, en un sistema operativo, ¿no? De los antiguos, en un lenguaje para una tarea específica y es como quien se hace, yo qué sé, electricista y es que no te cambian los cuadros de electricidad de una casa. Sí, un poquito, ¿no? Viene alguna mejora y tal, pero sigue siendo lo básico y tienes que saber todo lo básico y no vas a tener que innovar en tu formación muchísimo cada año, ¿no? Esos 12 meses. Pero de repente uno se queda obsoleto en cuanto se establece un poco las bases de la web, se empiezan a eliminar sistemas operativos secundarios y se quedan 2, 3. Eso es algo un poco que la industria ha tenido que reaccionar, ¿no? ¿Cómo definiríais un poco esa evolución? Porque yo no sé si se os ocurre algún otro sector que haya sufrido algo similar, pero yo creo que el mundo de IT ha pegado ese subidón de necesidad de aprendizaje muy distinto al resto de ámbitos, ¿no? Vale. No sé, yo veo que en el mundo IT sí, de hecho yo a mis alumnos cuando empiezo a explicarles un poquito esto de la programación, sí, HTML, etcétera, les estoy diciendo, digo, fijaros cómo se hacía hace 4, 5, 6 años y cómo se escribe el código hoy en día. Está en un crecimiento continuo y nosotros, incluso los que son
semi-seniors, seniors, tienen que estar en un continuo crecimiento y aprendizaje. O sea, en el mundo IT, sinceramente, nunca puedes dejar de hacer lo que dice Rubén, reskilling, de ir mejorando tus conocimientos. Y además, ¿Qué pasa? Que si se ve desde el inicio, ¿no? Desde lo que decías, desde enseñarle a alguien que no ha tocado la programación nunca, ya le puedes enseñar, mira, esto hace 4 años, no, ya ha prohibido hacerlo de esta manera, ya no son buenas prácticas, ya no sé qué. Exacto, es que es un cambio y además, aparte de esto, yo añadiría una palabra a lo que estaba comentando antes Rubén. El mercado laboral, a lo que me refiero, programadores, es muy escaso. De hecho, Rubén creo que lleva las cifras de las personas de los programadores que hacen falta hoy en día en España. Que hace muchísima falta. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que estar en un continuo reskilling. Tienes que estar continuamente dedicándote, leyendo documentación, practicando para poder llegar a cierto nivel. Y da igual el ámbito de donde vengas, seas administración, médico, etcétera, porque he visto gente en el bootcamp he visto gente de venir de administración y dedicarse a programación, que creas o no tiene nada que ver, o médicos dedicarse a programación. ¡Ostras! Sí. O sea, a mí me viene siempre a la cabeza la medicina, porque es algo que, no sé por qué, desde pequeño me han recordado que, bueno, pues tiene sentido que los avances científicos en medicina no dejan de surgir, ¿no? Y todo avanza muy rápido. Entonces, eran como mi ejemplo a personas que no dejan de estudiar nunca, ¿no? Como, bueno, pues surge este nuevo virus, ahora, antes, vamos, más que nunca, hay que estudiarse todos los nuevos casos, hay que no sé qué, pero eso ya es cosa del pasado. Exactamente, sea cual sea, pero creo que programación sigue siendo el mercado o el ámbito donde tienes que estar tienes que estar estudiando continuamente y aprendiendo continuamente, porque va a una velocidad de luz, que digo yo. O sea, lo que podíamos hacer hace 20 años, lo que decías tú del sistema operativo, hace 20 años que estábamos con el sistema operativo 95, creo, algo así. Pues ahora estamos con Windows 11, por dar un ejemplo. O sea, a la velocidad que va es imaginable. Sí. Yo creo que no me excluiría, o sea, no excluiría ningún sector. O sea, hay que hacer una lectura, yo creo, desde un punto de vista casi de la humanidad, para entender, ¿no?, el grado de velocidad en el que nos estamos moviendo. Es decir, en el siglo XX, durante esos 100 años, se contribuyó con más avances tecnológicos que en los 2000 años previos. En los últimos 30 años se ha avanzado más que en los 100 previos. Es decir, cualquier persona hoy de clase media en una sociedad occidental vive mejor que los Rockefeller a principios de siglo, ¿no? Y eran los más ricos del mundo. Es decir, que hoy cualquier clase media en el mundo occidental vive mejor que el más rico del mundo hace 100 años. Y esto viene producido por el avance tecnológico. Cuando nos ceñimos al área de la tecnología en sí y salen palabras que ya están en el ideario común, como blockchain, como big data, como Internet of Things, como machine learning. Ostras, es que hace 8 años prácticamente hablar de esto era friki. Es decir, ¿quién sabía blockchain? Efectivamente. Los 4 que estaban en el whitebook de Bitcoin, Vitalik cofundando Ethereum y poco más, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues hoy día está en boca de todo el mundo. Machine Learning, está habiendo una explosión de inversión por parte de las organizaciones brutal. Big Data ya casi... Bueno, ya es casi algo que todos tenemos atrás. Interiorizado. Exacto, entonces, oye, estamos diciendo, hay que formarse aquellas personas que estemos en el ámbito de la tecnología, porque si no te quedas atrás, pero ojo, si te dedicas al marketing, piensa cómo se ha transformado el marketing en los 10 últimos años y cómo va a continuar haciéndolo. Si te dedicas a recursos humanos, o sea, ya estás tardando en vincularte al mundo de Big Data y al mundo de Analytics, porque hacia allá va tu profesión, ¿no? Es decir, todas las profesiones que vienen de un concepto tradicional se van a continuar tecnologizando. Incluso el derecho, que yo creo en la cabeza de todos es como lo más arcaico, esto no va a evolucionar. Bastante, es que los notarios y blockchain van a ir de la mano, de alguna manera. Claro, ¿no? los contratos. Entonces, ahí hay muchísima señal de alarma, no solo para developers, no solo para el personal de infraestructuras que antes hacía todo en un servidor propio y ahora lo tienen en la nube, no solo los retos que tienen en ciberseguridad, sino que aquellas profesiones que no eran tecnológicas, tenemos un reto por delante también de tecnologizarnos, ¿no? Claro, es
también cuando has mencionado que realmente no afirmarías que haya ningún sector que se ha quedado pues en su base de conocimiento y se acabó. Es cierto que, claro, la tecnologización de todos los ámbitos que te puedas imaginar de cualquier profesión se han modernizado de alguna u otra manera. Es que se me ocurren muchísimas, pero realmente no hay que descuidarlo, porque te dediques a lo que te dediques, puede surgir competencia simplemente porque estén más actualizados en tecnología y sea más fácil trabajar con esas personas, ¿no? Simplemente que sean más eficientes. No tienen que ser mejores que tú en las tareas que desempeñas de tu profesión, exactamente, pero más eficientes en otras. Pero es que además esas tareas puede que vayan a desaparecer. Es decir, también. todo aquello que sea No solo que susceptible de llegue ser una persona, sino automatizable. que llegue un programa y tú Esto ya es. no seas esencial, digamos. Esto es, quiero decir, tú sí, pero que tienes que estar constantemente actualizándote, porque tu profesión se va a transformar. 100%. Pues comentando esto, que realmente es un poco del aspecto técnico, estamos hablando ya centrados en profesiones IT, pero bueno, no necesariamente, porque en todo trabajo, ¿no? Se desempeña siempre, pues se aporta un valor del trabajador técnico, ¿no? De las aptitudes técnicas que ha podido ejecutar y sabe y tal, pero ¿qué me decís sobre las soft skills, de las cuales ya hemos hablado? Porque hoy en día, yo no me caso con el futuro, hoy en día este apartado quizá es el más personal y el más subjetivo que aporta una persona dentro de un negocio, ya sea una empresa grande, una startup, sobre todo, bueno, no sobre todo, en el mundo de IT también, por supuesto. ¿Cómo crees que afecta muchísimo a día de hoy este avance sin cesar de la tecnología en las soft skills? Y más teniendo en cuenta el panorama de teletrabajo que nos engloba a todos, ¿no? Que igual ha ralentizado un poco en el desarrollo de esas aptitudes no técnicas. Venga, Alexandra, lánzate. Alexandra. Vale, a ver, yo por ejemplo de soft skills y más en el mundo, en los tiempos que estamos viviendo hoy, creo que una de las más importantes que yo veo sería, por ejemplo, la adaptación al cambio. O sea, creo que es una soft skills que está bastante valorada, adaptarte a los continuos cambios, sea en el mundo tecnológico, sea a nivel de teletrabajo o no teletrabajo, modelo híbrido o no modelo híbrido. Luego, resolución de problemas. De hecho, yo me atrevería a decir que las soft skills están mucho más valoradas que las hard skills. Porque si tú te desempeñas bien a la hora de resolucionar problemas, sabes buscar soluciones, te adaptas a los cambios que te impone la empresa, una startup, una consultoría, me da igual la que sea, creo que va a ser mucho más valorada que nivel técnico, que las hard skills. ¿Por qué? Porque las hard skills las vas cogiendo con el tiempo, con la práctica. Vale, entonces no sé si Rubén opina más o menos lo mismo, pero... Muy parecido, con algún matiz. Es decir, al final las competencias duras me van a decir si avanzo o no en el proceso. Las Claro. soft skills son las que van a definir si efectivamente soy la persona finalmente contratada y cómo avanzo luego dentro de la organización, ¿no? Por supuesto, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de adaptación yo la pongo como número uno, si estamos en un entorno plenamente cambiante, pero voy más allá. Además, la capacidad de autoaprendizaje es algo que se empieza a valorar mucho. ¿Por qué? Porque no podemos delegar en las organizaciones nuestro mayor activo como profesionales. Mi mayor activo es el conocimiento que voy a ir adquiriendo y que voy a poder poner en valor en mis experiencias futuras dentro de esa misma organización o dentro de otras. Si yo lo delego en un tercero, estoy cometiendo un error. Por tanto, yo tengo que tener la capacidad de autoformarme constantemente. Porque además, muchas veces, aunque la organización quiera poner la intención de formarme, puede que sea tarde, porque a mí me están saliendo retos nuevos todos los días, ¿no? Entonces, detectar esta iniciativa es algo que enseguida te va a posicionar. Luego, hablabas de, oye, formatos remotos, formatos híbridos, formatos presenciales, sea cual sea el formato, requiere un estilo de comunicación y la comunicación hay que trabajarla. El creernos que el email es algo que sirve para comunicar es un error.
mail sirve para dar fe. La comunicación, como mínimo, por teléfono. O sea, es decir, que si yo quiero debatir algo, el mail, por ejemplo, y esto hay a generaciones nuevas que les cuesta entenderlo. Y ves debates interminables por email y dices, esto se va a enquistar. Esto hay que descolgar el teléfono rápidamente. Que casi siempre es reunión, lo que ocurre. Sí, ahí, claro. Vamos, es más dado a malentendidos o a que se queden eso, en un hilo de mails que no resuelve nada y al final es más destructivo, ¿no?, que otra cosa. Completamente. Y luego el espíritu colaborativo. Vamos hacia un mercado global donde mi compañero puede estar en San Petersburgo y tengo que, bueno, pues evidentemente incrementar mis dotes de comunicación, pero además mostrarme plenamente colaborativo con él, pero además, si es mi compañero y estamos en el área tecnológica, probablemente estamos desarrollando algún producto que tiene que ver con alguien que no es técnico dentro de la organización, con lo cual tiene que existir una comprensión absoluta, bien porque haya un product owner o bien porque haya alguien dándonos un documento funcional, de entender el negocio al que le estamos solucionando un problema. Porque yo no solo tengo que saber de tecnología, tengo que saber cómo la tecnología que estoy poniendo a disposición del negocio está resolviendo esa problemática, ¿no? Entonces, ese espíritu de colaboración y no de encargo, digamos, de que, oye, yo te encarga esto, ahora es tu monkey. Sí, es tu marrón, tal. Que tengamos todos una visión conjunta es algo que valoran enormemente las organizaciones. Entonces, efectivamente. Y ya para terminar, y pensando un poquito también en mensajes a futuro, sí. Pensad que estamos hablando de que se automatizan muchas de las funciones. En tecnología no va a ser una excepción. Es decir, vamos a ver qué pasa con el no-code, ya está pasando con el low-code, y vamos a ver qué tipo de nuevas innovaciones hacen que lo que hoy está siendo esencial en el desarrollo resulte que la máquina nos puede sustituir. Con lo cual, me da igual si eres consultor, si eres desarrollador, si eres una persona de ventas, preocúpate de todas aquellas competencias que sean susceptibles de sustituirse por la máquina. Oye, estate actualizado, pero sobre todo potencia las que no son sustituibles por la máquina, porque esas son las que te van a diferenciar siempre. Claro. Y vamos, y a día de hoy, cada semana descubriendo nuevos avances. Por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de lo que son capaces de hacer a día de hoy las inteligencias artificiales, ¿no? Ya, pues hombre, al principio les ha tocado un poco así más en redes sociales a la gente, a los artistas, ¿no? A ilustradores y demás, que han visto que, bueno, pues que ya hay modelos de inteligencia artificial que pues interpretan muy bien nuestras palabras porque llevan aprendiendo mucho tiempo y este avance tecnológico no se puede parar, ¿no? Pero claro, lo que mencionabais los dos de trabajar en las soft skills y principalmente la que habéis mencionado, de adaptarse a los cambios, realmente es algo que se puede aplicar a lo técnico y se debe de aplicar a lo técnico, por lo que decías, Rubén. Pero claro, aquí entra un poco en conflicto, yo creo, una de las preguntas que todo el mundo que entra en este mundo, ya sea porque ha estudiado desde un primer momento porque tenía ganas y le gustaba este mundo, o se ha apuntado, como decía Alexandra, se ha salido de medicina porque ha descubierto que le apasiona, ¿no?, el desarrollo web, imagínate. Siempre les surge, o bueno, muchas veces surge esta pregunta de, vale, ¿qué tecnología es mejor? ¿En qué me formo? Que ya hemos comentado aquí en la semana pasada que hay un poco de exceso de preocupación en este aspecto. No sé qué opináis vosotros. Como si realmente esa preocupación se pudiese disolver un poco, porque hay que trabajar en otras aptitudes como las soft skills, que no te las va a dar ningún curso, que no hay niveles de cuánto sé de patrones de diseño en JavaScript, no es cuánto sé de adaptarme a cambios, no es cuánto sé de honestidad. La gente, yo creo que se olvida un poco más, cuanto más junior es, en mi opinión, de trabajar en eso, y se preocupa mucho de qué tecnología es importante. ¿Realmente es tan importante escoger al principio una buena tecnología para ese primer trabajo o ese primer salto? ¿Qué opináis? Bajo mi punto de vista sí es relevante porque al final es mi carta de presentación. Es decir,
Las soft skills las vas a descubrir en una entrevista por primera vez o probablemente, bueno, vas a intuirlas, las vas a descubrir trabajando conmigo. Pero para que tú te decidas a llamarme, pues probablemente tienes que verlas reflejadas en el currículum, aquellas tecnologías que vas a necesitar en el proyecto y que luego avances, pues probablemente va a conllevar una prueba técnica que voy a tener que superar. Para demostrar un conocimiento básico, es decir, lo que sí es importante es que entendamos que hoy no te vas a especializar en un lenguaje o en un stack con el que vas a trabajar toda la vida. Hoy lo que tienes que hacer es comprender una sintaxis, comprender la lógica de programación sobre la que luego irás construyendo. Pero sí es cierto que yo hoy, por decir una barbaridad, hoy no me formaría en COBOL. Si quisiera, y mira que en COBOL hay trabajo para aburrir porque, oye, ahí están los hosts de la banca, de los seguros y de la administración pública, que eso va a tardar años si es que se sustituye alguna vez, porque yo llevo yendo toda la vida que se va a sustituir y no se ha movido nada. Pero sí es cierto que no sería en el entorno tecnológico donde yo piense que va a seguir creciendo la demanda, se mantendrá estable. Ahora, en temas relacionados con desarrollo web, digital o mobile, sí pienso que va a seguir siendo expansivo. Entonces, si entiendo la lógica de programación, HTML, CSS, JavaScript, que luego me cambies el stack de Angular a React, es una cosa que voy a ser capaz de superar. Por poner así un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. ¿Va a ser determinante en mi trayectoria lo que escoja ahora? No, pero sí es importante que me abra la puerta y sí es importante también que entienda la lógica y las bases que hay ahí, ¿no? Así lo veo yo, Alexandra, no sé si compartes. Totalmente de acuerdo contigo, Rubén. Además, yo lo estábamos hablando el otro día, Samuel, lo que estaba comentando es que si empiezas, por ejemplo, lo que decía Rubén, HTML, CSS y JavaScript, céntrate bien en eso, aprende las bases, que luego ya te podrás cambiar a cualquier lenguaje de programación, porque al fin y al cabo llevan las mismas bases, funciones, etcétera, cambia la sintaxis. ¿Qué pasa? Si tú empiezas ahora, hoy hago un poco de JavaScript, mañana un poco de Python, pasado mañana un poco de Java, te vas a quedar al final con nada. Entonces es muy importante, cógete una tecnología, también valora un poco el mercado, a ver lo que se pide, porque claro, es muy importante lo que decía. Exacto, es lo que decía, explicaba antes Rubén, ¿vale? Valora un poquito el mercado, cógete un stack, el que sea, y céntrate bien en ese. En cuanto lo manejes, es lo que dice Rubén también, esto te abre la puerta. Luego con el tiempo seguirás aumentando conocimientos. Pero... 100%. Sí, o sea, está claro que... Yo es que a mí es la sensación que me ha dado al hablar con gente muy junior, ¿no? Que existe esa preocupación de ¿qué es mejor? Pues es que, a ver, no te preocupes tanto, o sea, salvo que estés optando a eso, un COBOL, una cosa súper que te va a abrir 3 puertas de 1000, es decir, vale, si quieres ir a esas puertas, a tope, pero bueno, realmente te va a costar más porque si no se te abren esas puertas vas a tener que adaptarte a otro nuevo lenguaje que, bueno, es un tiempo, pero perder probablemente tiempo de ofertas, ¿no? Y tiempo de charlar con empresas y tal. 100%. Y bueno, antes quiero preguntarle primero a Alexandra, porque no sé, los dos estoy seguro de que, vamos, habláis o tenéis mucho contacto con gente junior en IT, ¿vale? Vamos a abrir un poco este cajón. Así, para que se puedan inspirar. Ya sé que es difícil esto de pedir un consejo o un algo que se les encienda la bombilla de cómo atajar una entrevista para intentar impresionar a un perfil de recruiter. Que ya es difícil porque, bueno, llegar al punto de pensar en impresionar cuando uno está muerto de nervios cuando va a cierta entrevista cuando es junior, ¿no? Pero bueno, ¿algún consejo? Por ejemplo, quería empezar por Alexandra, que le pueda dar de vez en cuando a alumnos del bootcamp. Vale, a nivel de recruiter creo que aquí Rubén es el más indicado para decirlo. Yo te podría dar a nivel de entrevistas técnicas en ese lado, pero a nivel de recruiter pues los nervios y que se queden que uno no es un no en todo el ámbito. Quiero decir, si hoy te dan un no, mañana te pueden decir un sí. Que no dejen de insistir, por decirlo así. Es el único consejo que puedo dar a nivel de reclutador, claro.
A nivel de entrevista técnica, ya ahí sería otro consejo que ahí sí que puedo dar bastantes más. Vale. ¿Y Rubén? A ver, Ese consejo maestro, digamos. fíjate, yo por lo que siempre percibo en el perfil junior, no les preocupa tanto el punto de entrevista, que evidentemente es un obstáculo, sino el previo. Oye, ¿cómo consigo llegar a entrevista? ¿No? Y es donde siempre les digo, ¿no tienes trabajo? Digo, pues tienes 8 horas al día para dedicar a encontrarlo, ¿no? Entonces, oye, yo cuando empecé, la verdad es que los medios que había ahora, respecto a ahora, no tenían nada que ver. Es decir, ahora a golpe de clic en una red social puedo contactar con CTOs de startups, puedo contactar con Service Delivery Managers de consultoras, puedo contactar con las áreas de recursos humanos o de talento y cultura de las grandes y pequeñas corporaciones y puedo ofrecerme. Y dicen, ya, pero es que muchas veces no me hacen caso. Si solo te tienen que hacer caso una vez. Efectivamente, O sea, que todo claro, sea no eso. te tienen... Claro, oye, que es que he escrito 100 veces y 99 ni me han contestado. Ningún problema, porque necesitas que te contesten una vez y que esa vez sea positiva, ¿no? Entonces siempre les digo, no rindáis, utilizad todas las vías a vuestra disposición y, insisto, al final sale. ¿Por qué? Porque el mercado, cuando eres junior, es la parte más difícil, es más duro, porque no puedes demostrar un conocimiento de entrada, pero cuando finalmente lo consigues suele ser por insistencia, ¿no? Una vez que ya he conseguido efectivamente sentarme en entrevista, yo aquí digo, seamos muy auténticos y sobre todo si venimos de hacer un bootcamp, por ejemplo, ya estamos demostrando una iniciativa en cuanto a que, oye, queremos cambiar nuestra carrera y desde luego tenemos capacidad de sacrificio porque he dedicado 12 semanas en cuerpo y alma a aprender algo desde cero y presentar un proyecto. Bueno, oye, pues pon en valor todo eso. No intentes aparentar que no eres junior, porque eres junior y si estás en entrevistas es porque saben lo que están comprando. Ese es muy buen consejo. Claro, pero muchas veces no, pero yo sé mucho. No, yo ya sé que no sabes nada y no pasa nada porque quiero contratar a alguien que no sepa. Que sepa lo justo que ha aprendido en el bootcamp, ¿no? Pero que luego le vamos a acompañar en el crecimiento. Ahora demuestra de qué eres capaz. Cuánto eres capaz de aprender, cuánto eres capaz de generar buen ambiente con los compañeros, cuánto eres capaz de escuchar. Y una cosa muy importante que normalmente no se hace en las entrevistas, todo el mundo está muy pendiente de qué responde a las preguntas, pero pocos ponen atención en qué preguntan. Y lo que preguntan las personas en una entrevista dice más que sus respuestas muy a menudo. Entonces, si la primera pregunta que me haces es ¿cuántos días de vacaciones tengo? Ya me está dando tu índice de prioridades. Y me parece bien que tu prioridad número 1 sean las vacaciones. Pero igual antes de eso debieras preguntarme, oye, pues, ¿cómo es la formación? ¿Cómo es el plan de carrera? ¿Cómo es el management? ¿Cómo son los compañeros? ¿Cómo son los proyectos? Inquietudes que reflejen una inquietud en el propio trabajo. Si rápidamente te vas a aspectos muy, muy hard, tipo salario, descansos, vacaciones, sí, que son preguntas lícitas también y que creo que hay que hacer, honestamente. Claro, hay que hacerlas, no estamos diciendo que no. Claro, pero las dejaría para el final, porque de alguna manera me estás diciendo dónde está tu prioridad. Y me parece lícito que tu prioridad sea las vacaciones, pero no hace falta que me lo demuestres el primer día. Y menos en la primera entrevista, ¿no? Esto es. Eso ya se hablará después. Tranquilidad. Pero sí, muy buen consejo ese. Yo ahora quiero dar la vuelta y, bueno, no solo hablando de juniors, también, bueno, pues tirando un poco hacia arriba, ¿no? Semi-senior, senior. Cada uno, bueno, un poco cada uno de vuestro aspecto, digamos, a nivel recruitment. Ahora os pregunto el qué. Y Alexandra, un poco a nivel técnico, que eso también puede interesar y llama la atención. Un poco las red flags, estas cosas que no toleraríais o rápidamente diríais, vale, este candidato, esta candidata, no por esta razón. A todos los niveles. Por ejemplo, vamos a empezar con Junior. ¿Alguna red flag a nivel técnico, Alexandra, que digas, si tú tuvieses que hacer prueba técnica, ¿no? De recruitment, ¿alguna red flag para esa persona, senior, junior, a nivel técnico, que se te ocurra así? Vale, a ver, que se me ocurra. Pues, por ejemplo, poner una prueba técnica, ¿vale? A ver, que piense un poquito. Vale, poner una prueba técnica, por ejemplo, ¿vale? Y yo creo que valoran mucho en las pruebas técnicas, no necesariamente si resuelves o no el ejercicio, sino la lógica. Entonces,
si ni tienes la lógica, ni me lo sabes resolver de ninguna manera, o plantearlo por lo menos, intentarlo, dar el interés, mira, lo haría así o lo haría de esta forma, o yo pienso que se podría hacer de esta forma, si tú no das ninguna de estas ya salta un poco la alarma. Y luego que en tu currículum ponga, pues tengo tanto, sé esta tecnología, la otra, y que no seas capaz. Creo que el pensamiento lógico a nivel de programación es muy, muy importante. Entonces, tienes que ser capaz de encontrar solución al problema, resolverlo de alguna manera, aunque no me lo sepas escribir en código. Ya. No. Entonces, ese ya es, creo que lo veo un problema bastante... Plantear de alguna manera, a ver cómo el planteamiento del problema, creo que es muy, muy importante. Ya te digo, más allá del nivel técnico, ¿vale? Pero si tú me pones, pues sé manejar esto, he hecho tantos proyectos y a la hora de plantearte un problema tú no encuentres de ninguna manera la solución o la forma de plantearlo, ya ahí es un signo de pregunta. O no lo has hecho tú o el currículum está con demasiadas cosas que no sabes demostrarlas. Sí, totalmente. O sea, bueno, por supuesto, no te flipes poniendo cosas en el currículum que luego, si es que se lo estás enviando tú, se lo estás poniendo en bandeja, te van a preguntar cosas relacionadas con eso. Es lo más normal y deberías de dar una respuesta lógica y, por supuesto, enfrentarte a... Si pones que llevas 2 años programando en el lenguaje que me apetezca, si te ponemos un problema de búsqueda en un array, pues no puedes decir, es que no está en este lenguaje, o yo es que me aprendí la versión 3.2 de este framework y no. Pues exacto. Hay que tener coherencia, ¿no? En eso. Los lenguajes de programación, aunque se escriban distintamente, tienen la misma lógica a nivel de bucles, condiciones, etcétera, ¿vale? Tienen la misma base. Da igual luego cómo se escribe. ¿Qué pasa? Si yo te estoy diciendo, hazme una prueba en Python. No has visto Python, vale, me parece perfecto. Pues, pero si lo sabes en JavaScript, házmelo en JavaScript, porque así me demostrarás que sí, que sabes a lo que me refiero o sabes cómo plantear. Pero si tú no me lo haces ni en el lenguaje que supuestamente llevas 1 año trabajando, entonces sí que ahí hay un signo de alarma. Vale, pues ya sabemos, excusas baratas, red flag, a nivel técnico. Y a nivel recruitment, así para los juniors, ¿qué ves, Rubén? Pues fíjate que muy relacionado, aunque no hablemos de técnico, pero hablamos de coherencia, que habéis dicho los dos, que habéis dicho la palabra coherencia. Algo que hace un buen entrevistador hábil normalmente es plantearte la misma pregunta en 3 escenarios diferentes a lo largo de la entrevista. Una, diciéndote cómo lo has hecho en el pasado. Otra, diciendo cómo resuelves actualmente esto. Y luego otra, haciéndote un caso hipotético. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, quiero averiguar cómo resuelves tú los conflictos y lo primero que te pregunto es, cuéntame cómo has resuelto una situación de dificultad o de un malentendido en tu organización actual, aunque haya sido otro trabajo. Y me respondes de una determinada manera. Luego yo te hago un planteamiento roleplay y me respondes de la misma manera y luego te hago una hipótesis de cómo resolverías algo en el futuro. No seguido, porque entre medias habré metido diferentes preguntas para que no te des cuenta que efectivamente lo estoy haciendo así, ¿no? Y existe coherencia en las 3 situaciones, me da muchas pistas para pensar que efectivamente es cómo vas a resolver la situación. Sin embargo, cuando ves que no existe coherencia, empiezas a ver preguntas con respuestas precocinadas. Claro, y las respuestas precocinadas normalmente son señales de alerta. Dices, una bandera roja bastante clara. De hecho, no vas a descartar a nadie por esto, pero te salta la alerta. Pero igual es un factor bastante determinante, ¿no? A la hora de comparar. Yo es que es cierto que hace poco estaba viendo algunos consejos para un directo que hicimos sobre soft skills. Consejos que daba gente, ¿no? Bueno, pues gente aleatoria con más o menos experiencia en dar consejos, ¿no? Sobre soft skills. Pero sí que mucha gente decía que repasases tu pasado, que te dedicases unas horas, o sea, si eres alguien que tiene un pasado laboral, ¿no? Ya sea dentro de IT o, bueno, el pasado laboral que sea, ¿no? Porque te van a hacer preguntas sobre tu pasado, sobre cómo resolviste un conflicto en el pasado y realmente te dan consejos de que estudies bien situaciones pasadas, pero oye, si
casuística de aquella cosa que pasó era muy especial, no dependió tanto de ti, pero tu equipo salió adelante de esta manera y te lo llevas a tu persona y luego no tiene coherencia con algo que le planteas en un caso hipotético, tampoco no te estás inventando nada porque aquello ocurrió, pero piensa de verdad, porque están hablando contigo, no están hablando con tu pasado equipo de programadores o de lo que fuese. Entonces hay que tener cuidado porque no tiene por qué ser culpa tuya de que vengas con 15 historias de las cuales 7 son tuyas y el resto no. Quiero decir, no son tuyas o son solo parte. Hay que tener cuidado porque, como bien decía Rubén, sin que te des cuenta te están evaluando con varias preguntas y sobre todo no puedes salirte de tu persona y hacer otro personaje en medio, ¿no? de estas preguntas. Es que esta al final es la clave. Es que esta al final es la clave y la esencia de las entrevistas. Es decir, lo primero, cualquier persona, esté en periodo de entrevista o no, debe conocerse a sí mismo. Y una vez que te conoces a ti mismo, tus virtudes y tus limitaciones, pues con total honestidad puedes abordar cualquier tipo de relación. Por supuesto, eso incluye las relaciones profesionales y laborales. Cuando yo soy perfectamente consciente de, oye, ¿qué aspectos debo trabajar? Reconocerlos con humildad no es ningún problema, porque además me va a poder permitir también poner en valor aquello donde sí que sé que destaco, ¿no? Entonces, primer paso, oye, haz ese análisis de conocerte a ti mismo. Y segundo paso, como bien has dicho, no pongas personajes entre medias, sé tú mismo. Oye, y en una entrevista yo entiendo es un proceso de venta. Si no me preguntas por lo más defectuoso que tengo, no voy a venir yo a contártelo para que tengas una objeción acerca de mi contratación, hay que saber venderse también, pero no mentir en el proceso. Esto es, o sea, esto al final es como ligar, ¿vale? O sea, es decir, de alguna manera hay un cortejo y, oye, tus defectos, pues en un primer acercamiento no los muestras el primer día, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Potenciar las virtudes. Claro. Pero no inventas. Potencias lo bueno y, oye, de alguna manera lo malo o lo menos bueno lo apartas, ¿no? Lo que creas que no te va a sumar. 100%. Y en este aspecto ya me da igual si técnico o no, porque iba a contar parte de una anécdota que algo que se me quedó grabado de... Bueno, yo estudié ingeniería informática, ¿no?, en la universidad y tuve un profesor de la asignatura de ética que me cambió la manera de ver la preparación, porque allí pues prácticamente todos no teníamos ninguna experiencia ni laboral para ese momento, ni de mucho menos hacer entrevistas, ¿no? Salvo las que hacíamos entrevistas fake en la propia asignatura. Y nos dijo que no se cansaba de ver ejemplos de cosas que la gente le extraña, que se incluyen, ya sea en el CV, ¿no?, en el currículum, o se dice, ¿no?, en una entrevista, de la vida de cada uno, que hay gente que esconde porque piensa que no son relevantes, pero separándolo un poco para el campo de Rubén, voy a poner un ejemplo que citaba este profesor. Por ejemplo, pues soy nadador federado y lo soy desde los 7 años, yo qué sé. La gente dice, ¿y qué le importa a esta persona? Bueno, le importa que has sabido llevar un calendario más apretado que cualquier otra persona de tu edad, porque entrenas a diario y luego estudias y luego etcétera. O en el caso técnico había mucho revuelo, mucha duda de si incluir en el currículum o dar información sobre tu GitHub, por ejemplo, o tu repositorio público, porque a la gente le daba como mucha vergüenza estos pequeños proyectos de carrera o de prueba que has hecho en el curso donde hayas aprendido a hacer lo que sepas hacer. Hay vergüenza real a incluir esto. Tanto por la parte de, oye, yo qué sé, he practicado este deporte o gané un torneo de ajedrez de regional de no sé qué. ¿Qué opináis de incluir estas cosas como información que llevas a una entrevista? A ver, Alexandra, a nivel técnico, este tema de GitHub... A nivel técnico, el tema de GitHub, yo creo que sobre todo en el mundo tecnológico es muy importante. Da igual desde el primer día que empieces a programar hasta el último día que igual llevas 3 años programando. Da exactamente igual, porque vas a ir de menos a más. Entonces, el reclutador podrá ver tu trayectoria, en ver en qué has mejorado, etcétera.
Entonces, vamos, en el mundo tecnológico que no falte nunca el GitHub, jamás. ¿Vale? Porque así Clarísimo. podrás presentar tus proyectos. Luego, a nivel de que si soy nadador, ahí creo que está más enfocado contestarte, Rubén. Yo qué sé, si me preguntas igual hace 8 o 9 años, te hubiera dicho que sí sin pensármelo. Hoy en día, no sé si exactamente los currículum tienen que ir un poquito más enfocados a lo que estás aplicando que lo que has hecho tú en toda la trayectoria. Ahí te podrá contestar mejor Rubén en ese aspecto. Vale, a ver, cuéntanos. Mira, por reforzar el mensaje de Alessandra, GitHub no es opcional, ¿vale? O sea, tiene que estar. Es así, porque más tarde o más temprano a lo largo del proceso te lo van a pedir, con lo cual, cuanto antes, ¿no? Sin ningún tipo de reparo. A nivel de incluir otro tipo de situaciones, bueno, por un lado, opinión, creo que hay que tener cuidado en cuanto a pon solo aquello que entiendas que te aporta valor para la posición a la que estás optando, ¿vale? Es decir, ser nadador, decías, oye, da a entender que has tenido una disciplina, o no, puede haber sido un nadador indisciplinado, o sea, quiero decir, no necesariamente. Oye, estaba en un equipo de baloncesto y significa que eso, que me muevo bien en trabajos de equipo, o no, o todo el mundo te odiaba en tu equipo, es decir, a mí no me da información eso. Ahora, si tú entiendes que te aporta valor, ponlo, porque luego serás capaz de sostener en entrevista porque lo has puesto. Pero también os digo, por norma general, no os vais a encontrar que sea motivo de conversación en entrevista. Y en la parte de screening del currículum, pensad que cada día más el screening del currículum no lo está haciendo una persona. Lo está haciendo una máquina que se va a ir a detectar palabras clave. Entonces, que esté muy bien puesto React donde tiene que estar, que esté muy bien puesto MySQL donde debe estar, importa muchísimo más que el torneo de ajedrez que ganaste en el 94. Realmente esa máquina que va a revisar tu currículum probablemente pase de largo. La palabra ajedrez es que la va a desechar. A no ser luego que el negocio esté relacionado con aquello. Esto es, claro. Luego puede que sí, en fase de entrevista, el reclutador diga, anda, me has puesto aquí que sabes ajedrez, tal. A ver, si hablamos de una persona que no tiene nada de experiencia y en un momento dado quiere poner en valor esto, oye, pues para reflejar que aparte de estudiar estuvo haciendo otra cosa, me parece normal, me parece bien. Pero si tienes ya un mínimo de experiencia, es que con toda seguridad de eso va a ser muy raro que se hable. Entonces, yo, mi opinión, salvo que entiendas que aporta un valor esencial, oye, pues yo qué sé, es que la universidad tuvo un trabajo de investigación relacionado con medicina, aunque yo estudié informática, y resulta que me estoy dirigiendo a un laboratorio farmacéutico. Ostras, pues sí, eso claro. Ponlo. O tengo una afición de la cual tengo conocimiento demostrable relacionado con la industria a la que me estoy dirigiendo, claro, en ese que caso. haga un poco de aval, ¿no? Digamos, con peso, ¿no? Hacia algo que realmente vaya a contribuir a diferenciar tu candidatura. Hombre, realmente algo simple en lo que fijarse de esto que hablamos es pensar bien en el negocio, ¿no? En esa idea de funcionar de esa empresa a la que quieres optar. Eso es fácil. Si no, igual plantéate, ¿no? Claro. Si realmente... Y bueno, más de incluirlo en el currículum. Ya no hablamos de mencionarlo en una entrevista porque normalmente no te lo preguntarían si no lo has puesto en el currículum de entrada o si no les ha hecho ningún tipo de gracia o generado interés. Entonces sí. Se me ha olvidado que me contarais alguna red flag en tema más senior. Dejamos los semi-senior, que es un mundo ahí intermedio complicado. Para tema senior, un poco también para que la gente pueda detectar eso. Por supuesto, los juniors que entran en un sitio, que sepan que cierto senior, para Rubén o para Alexandra, no sería cierta cualidad de ese programador senior, no sería muy bien vista a nivel recruitment. Si os ocurre alguna así destacada. Te puedo contestar yo si quieres pero vamos, senior, junior, semi-senior, para mí el aspecto, una vez que, si alguien tiene 10 años de experiencia, hay un montón de cuestiones que ya le vienes dando por sentadas, ¿no?
Por tanto, debería existir la coherencia de la que hablábamos antes en cuanto al grado de conocimiento demostrado. Vale. Pero aquí lo que sí que va a ser muy definitivo es la actitud. Pero aquí, y en el semisenior y en el junior, es decir, la actitud en un momento dado de falta de humildad, de escaso compañerismo, de desdén casi durante la entrevista, ese desinterés, pues, hombre, eso te puede hacer descartar a un buen profesional, pero que creas que por valores en tu organización no va a encajar. Y hoy por hoy, el tema de valores, las organizaciones lo tienen muy en cuenta, porque, oye, sabemos perfectamente que oye, el personal rota y de permanencia está un promedio de 2 años, especialmente los profesionales tecnológicos, 1,9 años incluso, estaban valorando en Google, así que sí. Si a Google se le va en 1,9 años, pues a mí me puede pasar, ¿no? Y no me tengo que rasgar las vestiduras. Pero a sabiendas de que alguien te puede rotar, ya no te preocupa que se vaya, te preocupa la impronta que deje mientras está, ¿no? Y, oye, es la imagen que yo quiero proyectar de mi organización, tener una persona así. Entonces, el tema de valores puede hacer que te quedes fuera de procesos, con lo cual, pues si no eres humilde, empieza a trabajarlo. Efectivamente, esa humildad yo creo que, vamos, cada vez se va corrigiendo un poco más porque se tiene más en cuenta, pero la figura esa de senior súper, yo soy experto, no, yo tengo razón sobre todo, yo tengo que decidir, abre menos puertas de las que cierra, ¿no? Digamos, esa actitud a la hora de que te evalúe alguien o hable contigo para una opción de entrar. No sé, a nivel senior, junior y medio pensionista. O sea, por supuesto. Esa actitud... Pero claro, esa actitud si la lleva un senior encima, o sea, un junior, o sea, quiere decir alguien. Ya, bueno, son etiquetas, ¿no? Junior, senior que se ponen, pero alguien con muy poca experiencia, por supuesto, no se espera o no cabe que tenga esa actitud de entrada, ¿no? Pero, no sé, a nivel técnico, es cierto que hay cosas que le puede... Bueno, pues están ahí, o sea, no se las puede quitar nadie, ¿no? Pero lo que hablabas de esos valores, es que me da igual todas las certificaciones que tengas. Es que no eres honesto o te crees superior, etcétera. Pero a nivel técnico hay algo que tú, Alexandra, puedes detectar, porque entiendo que es más complicado aquí. A ver, sí, es un poco más complicado, es verdad, pero también creo que aporta mucho el tema también de referencias. O, por ejemplo, si tú me dices que eres un senior y has trabajado, si tú te vienes y te recomiendas como un senior, ¿vale? Que tiene experiencia de 10 años, pero has trabajado en una empresa durante 3 años, ya para empezar por ahí un poquito, la experiencia como que no llega al mismo nivel. ¿Qué recomendaría yo? Pues tema de referencias, cuantas más, mejor. Mi opinión, que tengas buenas referencias a la hora de tu trabajo. Luego lo mismo, el GitHub va a diferenciar mucho un senior respecto a un junior. A nivel de código, de refactor y todo lo demás, se conoce siempre cuando un trabajo está hecho por un senior y cuando el trabajo está hecho por un junior. Y luego lo que estuvo comentando Rubén, el tema de las soft skills. Aunque en una primera entrevista, claro, tú no puedes valorar perfectamente las soft skills, claro, un senior va a tener esas soft skills mucho más desarrolladas como un junior a nivel de trabajo en equipo, gestión de tiempos, etcétera. Entonces, claro, lo que dice, la humildad también, si tú vienes y me dices, no, que yo trabajo solo o que puedo hacer este proyecto solo, que no necesito nada, exactamente, la actitud ya, directamente, por muy senior que seas, no me vale. Claro. 100%. Sí, ahí se les puede ver más el plumero, ¿no? Porque lo que dices, ese GitHub, o sea, ver cosas hechas, refactorizadas, que si pull request a proyectos así externos, que digas, bueno, se compromete y tal, pero luego es que al final vas a estar hablando con el equipo, ¿no? Las soft skills, que no se olvide de nadie, ya lo hemos dejado claro y seguiremos hablando de ellas porque es que hay que trabajarlas todavía más si cabe. Ahora quiero saber un poco, porque no tengo muy claro,
Mira, antes de nada, nos preguntan por el chat. Buenas tardes, estoy en Londres. ¿Cómo puedo comunicarme con Rubén Berrocal? Nos pregunta Raquel de Mingo. Bueno, no sé, Rubén, si tienes algún canal de acceso de comunicación o, Raquel, te invito a preguntar cualquier cosa por el chat para preguntarle ahora a Rubén. Si pregunta en directo. Si no, de cualquier manera, mi perfil en LinkedIn no tiene más que agregarme. Alessandra sabe que respondo siempre. Y además soy un poco adicto a LinkedIn, con lo cual no hay problema en que responderé rápido. Y si me busca en LinkedIn, seguro que da conmigo rápido. Pero vamos, pues si tiene alguna pregunta ahora, a su enterísima disposición. Adelante, Raquel, ya sabes, LinkedIn o por el chat, a tope. Y lo que decía, que yo tengo curiosidad porque realmente no lo he sabido nunca, por no estar en esta posición, digamos, enfrente de quien opta a un trabajo. Contadme un poco cada uno con vuestro perfil, con vuestra gorra. ¿Qué trabajo se hace previo a una entrevista? Porque a lo mejor tenemos esa noción de que, bueno, yo me tengo que preparar para una entrevista. Sé que va a ser técnica, sé que yo he dicho que tengo un nivel de esto, entonces pues voy a repasar esta sintaxis, voy a hacer no sé qué. Vale, pero ¿qué hace la otra persona? ¿Qué hace Rubén o qué hace Alexandra cuando sabe desde el primer momento que va a entrevistar a una persona con cierto nivel, con cierta experiencia? No sé, ¿qué pasa por vuestra cabeza? ¿Cómo os preparáis eso? A ver, ¿quién quiere empezar? Porque cada uno tenéis una visión distinta. Venga, Rubén. Arranco yo. Bueno, primero la descripción del puesto de trabajo, absolutamente esencial, entender dónde va a ubicarse esta persona, cuál va a ser el objetivo de su función, qué tareas va a conllevar y a partir de ahí, oye, cuál es el valor diferencial para la persona que quiero para ese puesto. Si sé cuál es el propósito de su trabajo, el conocimiento que tiene que tener, la experiencia que tiene que traer, oye, pues de todas las personas que coincidan con ese hard skill, vamos a decir, qué soft skills voy a necesitar que tenga y, por tanto, qué voy a valorar. A partir de ahí, te diría poner una oferta, pero estamos hablando de que cualquier perfil especializado al que vayamos a abordar, tecnológico o no, no va a responder por norma general proactivamente a nuestras ofertas y vamos a tener que hacer búsqueda directa. En esa búsqueda directa tendremos que poner en valor la oferta que estamos lanzando, contando además cómo van a ser los primeros meses de esta persona, cómo va a ser su onboarding. Es decir, que la persona no tenga ninguna duda o tenga el mínimo de dudas posibles acerca de lo que se le está ofreciendo, tanto a nivel de condiciones como a nivel de lo que se espera de la posición. Y una vez que vayamos a superar esta fase de reclutamiento, cuando veamos que tenemos una serie de personas detectadas, interesadas, oye, pues ya se van analizando experiencias, se ve si existe match, nos vamos a la entrevista y previamente habremos investigado un poquito. ¿Vale? O sea, esto del gran hermano tecleando a ver qué han visto, tal. Yo sí que os recomiendo que pongáis vuestro nombre en Google y veáis qué aparece, ¿vale? Por si acaso, ¿no? Es muy buen consejo. Un poquito como aquello de Marshall en Cómo conocía a vuestra madre, que era birramal, ¿no? Con las manos pegadas. Pues igual no es lo más conveniente que aparezca como primera referencia tuya en Google. Claro. ¿No? Pero tampoco creáis que por norma general se hace una búsqueda muy intensa. Sí, importante las referencias. Y luego yo lo que hago particularmente, y esto sí que os digo, no lo hace mucha gente, es preparar la entrevista a la inversa, ¿vale? Yo lo que hago muchas veces es darles la oportunidad de que los primeros 45 minutos sean preguntas de ellos hacia nosotros, para que no tengan ninguna duda acerca del puesto, pero como te decía antes, porque a mí me da mucha información lo que preguntas, a veces mucho más que lo que respondes, que ya te lo traes precocinado de casa, ¿no? Efectivamente. Luego algo que sí he visto en grandes consultoras y consultoras más pequeñas de recursos humanos, sí, es si hay un test previo, ya sea técnico o de competencias, cotejar, si ha habido algo que les ha chirriado durante la prueba, aprovechar en entrevista y cotejarlo muy bien. Oye, si a lo mejor hay una persona que ha dado una puntuación anormalmente baja en algo, quiero cerciorarme de que efectivamente entendió bien la pregunta y quiero corroborar que efectivamente esa competencia está así puntuada porque debe ser así o ha sido algo raro, ¿no? Y aprovechas para cotejar cualquier técnica en la que te hayas apoyado, sí, pues cotejarla en una entrevista. Claro. Importante ahí. Sí, pero que sepáis que existe un poco ese trabajo y el de buscar el nombre es importante también porque, bueno,
no tanto porque aparezcas en Google, ¿no? Ya, bueno, pues puede ser, ¿no? Por alguna casualidad o perfil público de redes sociales y tal, pero no sé si en tu caso y en tu ámbito se hace, porque yo sé que, por ejemplo, en LinkedIn puedes pedir en trabajos que hayas estado una recomendación, ¿no? Una carta, digamos, de recomendación que aparece en tu perfil. Pero si no aparece alguna, es posible que surja esa curiosidad, por ejemplo, al tú ver un periodo muy corto de salto entre varias empresas o tal. ¿Es cierto esto que se dice que pueden contactar con tus previos jefes o intentarlo, o compañeros, a preguntar ahí a mansalva? A ver, yo es más oírlo que experimentarlo. No conozco a nadie que le haya pasado que le digan, oye, sé esto, y es como, ¿cómo sabe esto? Solamente ha podido saberlo hablando con tal. Yo no he visto que se haga esto, sí he visto que se pidan referencias siempre con el consentimiento de la persona. Es decir, yo te estoy entrevistando a ti, te digo, pásame 3 nombres, a sabiendas de que los 3 nombres que me vas a pasar por descontado hablarán bien de ti, pero yo no busco que hablen mal ni bien, busco que me den información. Entonces, normalmente, en función de las preguntas que hagas, si ves que las 3 personas coinciden en que el área de mejora en la que más te podemos ayudar es X, pues yo ya sé lo que estoy comprando, ¿no? Y dónde voy a tener que poner foco en el desarrollo. Lo que sí puede suceder, ¿vale? Yo nunca, jamás me voy a dirigir a una empresa para, oye, tenías a fulanito en el equipo y qué tal es, pero sí puede que de repente esté con un amigo un sábado y diga, anda, si tú trabajas aquí, joder, pues estoy entrevistando a alguien de no sé qué, joder, pues le tuve en el equipo. Bueno, pues ahí de una manera... Esas casualidades pasan, ¿vale? Pasan bastante, más de lo que gustarían, pero esa es la casualidad extrema de que... Y además es que ahí tienes el libro abierto, porque como haya trabajado de verdad en el mismo equipo, vas a saber de todo, lo bueno y lo malo, pero no es lo que suele pasar porque, como dices, tampoco es tan... No es ni común esto de atacar para descubrir... Es que no disponemos de tanto tiempo en un proceso de selección tampoco. O sea, pensad que cuando se está contratando se están haciendo 40 cosas más. Claro. Y en un proceso, hombre, mientras tengas información suficiente para tomar una decisión, sabes que al final esto es muy agile, mejor hecho que perfecto. El proceso de selección perfecto me podría tirar meses, pero llega un punto en el cual tienes que ser pragmático y decir, oye, la persona me encaja. Claro. Para adelante. 100%. Bueno, y Alexandra, ¿alguna opinión, digamos, a estas cosas que la gente puede no saber que se hacen antes de tener esa entrevista a nivel técnico? O sea, no sé, esa investigación o algo extra. ¿Te refieres de persona que opta al puesto o de empresa? En caso, empresa o persona técnica ya dentro trabajando que está encargada de evaluar técnicamente al candidato. Vale, a ver, a nivel de evaluación, ahora mismo se está llevando de 2 formas. Una, o bien te pasa una entrevista técnica y te da cierto tiempo para resolverla, y luego en una previa entrevista es donde tú explicas cómo has resuelto el problema, etcétera, para ver que tú eres dueño de tu código y has sabido plantear bien el problema. Otro tipo de entrevista que se está llevando ahora a nivel técnico es entrevista en directo, que digo yo, prueba técnica en directo, donde tú estás cierto tiempo con un reclutador y te pone, pues resuélveme X problema. Quiere ver, lo que estaba comentando antes, cómo resuelves el problema, la lógica que le estás poniendo, más que si llegas a resolver directamente, ¿vale? ¿Cómo estás planteando? Esto es lo que se está buscando. Mucha gente se piensa que programación es simplemente dar con el resultado. No, es muy importante cómo llegas a ese resultado. Vale, o sea, digamos que para este tipo de pruebas es más la preparación para poder estar viendo cómo resuelves o cómo no resuelves, pero cómo te desenvuelves, ¿no?, en esa prueba, más que simplemente, oye, mira, esta es la prueba, avísame cuando acabes, si es que acabas, ¿no? Es exacto. un poco... Por ejemplo, se puede dar el caso de un problema lógico que haya funciones que tú no hayas visto en tu vida, ¿vale? Pero lo estás planteando lógicamente, mira, lo podría hacer de esta forma y creo que de esta forma lo resolvería. Que se está valorando muchísimo también es la forma en que tú llegas a esa respuesta. Por ejemplo, Google en el mundo de programadores es uno de los mejores amigos. Google, Stack Overflow,
por ejemplo, donde seguramente a una persona en todo este mundo le ha pasado el mismo problema que a ti. El problema es saber, el plus es saber cómo plantear el problema, cómo preguntar a Stack Overflow o al Google, oye, ¿cómo puede resolver esto? Entonces, esa es una soft skills que digo yo, y ya directamente también la podría hard skills, la forma de plantear el problema. Entonces, lo que busca el reclutador es ver eso, oye, sabe desempeñarse bien, sabe buscar resolución. Claro. Entonces, a nivel de técnico, yo creo que eso es lo que más se valora, más que el resultado en sí. Eso es, pues eso hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, en mi experiencia haciendo este tipo de entrevistas de pruebas técnicas y en el de conocidos, es más ese agobio de, no me va a salir bien, más que demostrar, vale, ¿cómo planteo esto? Venga, por lo menos dejo esto que vaya funcionando, hago esto otro, etcétera. Un poco demostrar lo que podrías hacer en el día a día, más que frustrarte porque el punto final no te va a salir y entonces pues te plantas, ¿no? Un poco eso. Y bueno, sé que Rubén tiene prisa y están llegando las 7:30, así que, bueno, rápidamente vamos a acabar por aquí. Rubén, te quiero dar las gracias por pasar por aquí. A vosotros. Esta vez ha sido un poco breve, yo por lo menos me he quedado con ganas de más y seguramente te pidamos que contar contigo para otras reuniones, otras mesas redondas sobre este tipo de temas, que es muy llamativo y bueno, hay mucho interés, ya está clarísimo. No sé, algo último que quieras contar, algún consejo último que recordemos de todo lo que hemos hablado. Nada, oye, agradeceros infinitamente que me hayáis invitado, ha sido un verdadero placer y por resumir un poco lo que hemos comentado, estamos en un mercado donde el profesional manda y es totalmente candidate centric y trabajo y oportunidades no nos van a faltar gracias a los skills duros que vamos adquiriendo gracias a nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra trayectoria. Pero lo que va a ser determinante para encontrar la oportunidad que realmente nos cambie la vida y la que deseamos son las competencias blandas, con lo cual son las que os invito a potenciar. Exactamente. Buena reflexión y esas competencias blandas, esas soft skills, de verdad, meteos en la cabeza, empezar a valorarlas, que son muy importantes. Y es que hay mucha gente por ahí diciendo, bueno, es que eso es secundario, yo llevo 3 años con React y soy la leche. Y bueno, Alexandra, por otra parte, muchas gracias por volver a pasar por aquí, como siempre un placer. Y bueno, algo que quieras destacar ya al final para irnos rápido. Nada, lo que quiero destacar, seas junior, semi-senior o seas senior, no te rindas y pon interés en cualquier entrevista de trabajo, coge una por una y sigue investigando, dándolo todo y sé tú mismo, creo que es lo más importante. Muy bien. Y darle las gracias también a Rubén y a ver si nos vemos pronto en otra mesa redonda. Así sea. Eso es, estáis invitadísimos los dos, por la parte de Rubén. Alexandra ya lo sabe, por supuesto, está dentro de la casa de Campsite. Y nada, gente, lo tengo por aquí abajo, el próximo evento, que va a ser con Alexandra también, sobre buenas prácticas, que vamos a ver la semana que viene, ¿de acuerdo? No os lo perdáis porque al final es una mentora del bootcamp, se lo dice 1001 veces a todos los alumnos, a todas las alumnas, y pues hay cosas que se nos pasan y hay que tener en mente, y sobre todo para aprender más eficiente y más rápido. Así que no os lo perdáis, nos vemos este jueves y nada, lo dicho, muchas gracias a los dos y nos vamos ya. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego.